Hermanos, continuando con el tema que nuestro pastor comenzó acerca de los unos a los otros, voy a compartir un texto, lo que el Señor ha puesto en mi corazón es serviros por amor los unos a los otros. Y me gustaría que leyésemos antes un texto para que nos pudiésemos meter en el contexto y ver un poquito, entender algunas cosas que yo sé que en esta mañana el Señor va a hablarnos, igual que lo ha hecho a mí preparándolo, lo va a hacer a vosotros, estoy convencido, porque dice que su palabra nunca vuelve vacía. Y esto es algo que dice él y no lo digo yo. Y podríamos abrir nuestras Biblias en Gálatas, en el capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 14, y vamos a ver un poco el contexto y entenderemos un poquito mejor después. Gálatas 5, del 1 al 14, texto conocido, dice así: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Pero el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. En cuanto a mí, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se habría quitado el escándalo de la cruz. Ojalá se multiplicaran los que os perturban. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. La iglesia de Galacia era una iglesia de origen pagano que había sido influenciada por personas que querían imponer las tradiciones judías por encima de lo que Cristo había enseñado, haciendo que se practicase una mezcla de doctrina y costumbres que traían problemas de convivencia y de fe, llevando a la iglesia a una observación de normas que les llevaba de nuevo a una esclavitud, cuando Pablo les había enseñado sobre la libertad en Cristo. Es en este contexto en el que Pablo escribe esta carta en el versículo que hemos leído del 1 al 14. Habían recibido el mensaje del Evangelio, habían funcionado bien, pero de repente alguien, sabemos que eran judaizantes, querían que se observase la ley. Y Pablo tiene que decirles que Cristo está por encima de esa ley que les esclavizaba. Pablo les llama la atención y dicen que usen la libertad de Cristo, pero que la usen para servir con amor al hermano. Hay dos términos que me gustaría pudiésemos ver en esta mañana rápidamente, que han salido aquí. Uno es la libertad y otro es el servir. La libertad a la que fuisteis llamados. Como ya sabéis, muchos, como hemos leído, muchos judíos querían imponer la ley, judíos que habían recibido a Cristo, querían imponer las normas para aquellos que no eran judíos, que habían recibido a Cristo. Querían que se circuncidasen, querían que observaran
observasen un montón de cosas. ¿Y esto qué ocurría para los que se habían convertido al Señor? Pues que eran algo que les traía problemas, dudas, malos entendidos, situaciones complicadas y una esclavitud. ¿Sabes qué es la esclavitud? La esclavitud es aquello que nos une a algo y no nos deja ser realmente lo que somos. No podemos movernos como realmente deberíamos movernos. Vamos, no somos nosotros mismos. Y lo que estaban intentando los gálatas vivir no era lo que Cristo había predicado, no es lo que Pablo había enseñado, sino una mezcla extraña, que nada tenía que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo les llama a que usen esta libertad para servir al hermano. Y aquí llegaría la otra palabra, que es servir. Servir es ser un utensilio a propósito o preparado para el fin para el que se expresa, para lo que está hecho. Obrar con entrega y lealtad a una persona, al servicio de una persona o de una cosa. Es en este contexto de servicio donde encontramos una costumbre que representa este término de una forma clara, que es el lavamiento de pies, de los pies. Todo esto es la introducción. Un ejemplo de lavamiento de pies, o cuando se empezó a practicar, lo vemos en la Biblia ya desde el Génesis en el capítulo 18. Creo que todos sabéis, más o menos, si no lo voy a explicar rápidamente, qué significaba este rito, por decirlo de alguna manera. Cuando andaban por los caminos, iban con sandalias o con un calzado abierto y los pies se llenaban de polvo, en fin, que se ensuciaban un poco. Y un gesto de bienvenida y de aceptación cuando ibas a una casa es que te sentaban y te lavaban los pies, señal de que eras bienvenido y señal de que esa casa estaba a tu servicio para lo que pudieses necesitar. Esto todavía lo practican alguna religión, por ejemplo, los musulmanes tienen este rito. Pero esto no era un mandamiento del Señor, no es un mandamiento, es un gesto de cordialidad, de bienvenida, de civismo. Bien, leo, era una práctica social de la época, las personas cambiaban, bueno, ya le hemos dicho, y esta tarea de lavar los pies no era la tarea del Señor, de la casa, sino que aunque el Señor, el dueño de la casa, era el que lo ordenaba, se lo ordenaba a sus siervos. Vamos, en traducción Jesúsín 3.0 es que el jefe no se pringaba, mandaba a su séquito a que lo hiciese. Hombre, si no debía ser muy agradable. Imaginaros, pues lavar los pies, en fin, la higiene en aquella época supongo que sería lo mejor que podía ser, pero después de andar un rato los pies cantan y no hace falta que sea muy detallista, ¿verdad? Pero era un gesto de que aquella persona que recibía esta atención era bienvenido. Tenemos un ejemplo en Jesús, y aquí vamos a centrarnos en la meditación en esta mañana, y vamos a leer el texto para volver a situarnos dentro del contexto, en el capítulo de Juan, los versículos del capítulo 13, los versículos del 1 al 17. También es muy conocido el texto, pero nos va a refrescar la memoria y nos va a ayudar a situarnos un poquito más en lo que vamos a compartir en esta mañana. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos,
porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Tenemos un texto, como os digo, de todos conocido, pero vamos a meditar, vamos a sacar algunas enseñanzas en esta mañana, sin perder de vista que estamos hablando de servirnos los unos a los otros en amor. Primer punto que podemos ver es que Jesús nos dice que vino para servir y no para ser servido. Marcos 10, 42, 45 dice, más Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí hay un punto que me llamaba la atención cuando lo estaba meditando, es que primero Jesús tiene muy claro que lo que ha venido es a servir. A servir, a ser, como hemos visto en el texto de Juan, el que limpia los pies. No el que ordena que se limpie los pies, sino el que se humilla, el que coge la toalla, se ciñe, se quita el manto, se pone a los pies de sus discípulos y ejerce esta labor que desde un punto de vista físico no es muy agradable, pero que desde el punto de vista espiritual nos enseña algo que cuesta entender. Cuesta entender, porque a veces cuando pensamos hablo por mí, pienso en este texto, digo, bueno, Jesús lo hace como enseñanza para que lo veamos, pero es que su vida refleja una vida entera de servicio a los demás, de estar atentos a las necesidades del que está a su lado para servirle. Y en esta parte que hemos leído de Marcos, dice que el que quiera estar, vamos a leer, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y me llamaba la atención que él no recrimina a aquel que aspira a estar pues, en una posición, vamos a decir, de liderazgo, por decirlo de alguna manera, no sé, que sea el primero, que se le vea más. Él no recrimina esto. Él lo que le dice, si tú quieres adquirir esa posición, lo que tienes que hacer es servir. ¿Entendéis? No es que digan, no, todos tenéis que estar a ras del suelo, gateando, humillados, allí que no sé. No. ¿Alguno quiere ser importante o que se le vea o hacerse notar? Perfecto, que sea el primero en servir. Porque los últimos serán los primeros. Me llamaba la atención que Jesús nunca fue por ahí. Durante su ministerio fue de superhéroe. O de aquí estoy yo para mirar qué bien, que tengo aquí la S de Superman. No, ni mucho menos. Él fue una actitud, él sabía quién era y él sabía cuál era su labor y cuál era el ministerio que tenía que cumplir. Y cuando alguien se le acercaba, él no tenía ningún inconveniente, fuese mujer, fuese prostituta, fuese samaritano, recaudador de impuestos, no le importaba. Él había venido a rescatar al que se había perdido, había venido a servir, ese era su ministerio. Y es el ministerio que el Señor nos ha transmitido también a nosotros. Vemos otra cosa, que al igual que Pedro, hay cosas que no comprendemos, pero que tenemos que hacer. Si nos ponemos en la situación del pasaje donde Jesús está lavando los pies a sus discípulos, ellos entendían mucho mejor que nosotros, por el contexto cultural y social, qué significaba ese gesto. Él lo conocía mucho mejor. Por eso Pedro, con ese carácter que siempre hemos hablado de él, dice, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Vamos ya, hombre. Es que ni se te ocurra.
¿Cómo vas a hacer eso? Eso, en todo caso, que lo haga Juan, que lo haga Judas, manda a uno de estos que lo hagan, yo mismo si quieres, pero tú no me vas a lavar los pies a mí. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a humillar? Él entendía muy bien lo que esto significaba, porque en su cultura el que hacía esto era el siervo, era el último, el que nadie se fijaba y el que estaba allí para hacer lo que le mandasen y puntos. Y este era Jesús, al que ellos reconocían como el Hijo de Dios. Y Pedro le dice, ¿tú me lavas los pies? Y fijaros lo que le responde Jesús. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Lo que Jesús estaba haciendo, que nosotros entendemos ahora, Pedro no lo entendía. Él estaba viviendo el presente, él estaba siendo protagonista de un mensaje, de un pensamiento, de una doctrina que iba a perdurar por la eternidad, de una cualidad del Señor que nos ordena Él que tengamos nosotros, que es la humildad y el servir por amor al hermano. Y Jesús se lo dice a Pedro, Pedro, tú ahora no lo entiendes. Esto es un mensaje para nosotros, para hoy. Como si Cristo tuviese ya la mente, bueno, Él sabe todas las cosas, pero como si ya tuviese la mente, cuando lo lea Jesúsín, cuando esto lo lea Jesúsín dentro de 3.000, 2.000 y pico años, entonces dirá, Pedro no lo entendía, pero yo sí que lo entiendo. Yo sí que lo entiendo. Pedro lo entendería, supongo que unos años después, o unos días, no sé cuánto tiempo, pero en ese momento no. Mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, porque para Pedro, pues eso era ver a su Señor humillado. Pero Jesús le dice, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Amigo, esto ya es otra historia. Cuando Jesús le dice, le da esa condición, si no hago yo esto por ti ahora, tú no tienes parte conmigo. Fijaros hasta dónde llega el mandato del Señor Jesús, que sirvamos a nuestro hermano. Si no hacemos esto, no tendremos parte con Él. Es la palabra del Señor, no es la mía. Jesús está recalcando la importancia de servirnos los unos a los otros, de anteponer la necesidad de los demás, sea cual sea nuestra posición o estatus. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Preparar las mesas para la comida o preparar la barbacoa para la comida de la iglesia? No, hombre, esto ya hay hermanos, que lo haga Luis, que coja 4 o 5 jóvenes fuertes, ¿yo para qué voy a venir? Ya vendré yo a la barbacoa y me tomaré las 2 o 3 hamburguesas que me correspondan y ya está. No, hermano, la actitud no debe ser esa. La actitud debe ser, oye, ¿necesitas que suba el carbón? Que suba. No hace falta, ya está, vale. Pero tu actitud es la de servir. Digo la de la barbacoa, como puedo decir, cada uno sabe qué es lo que más le cuesta a la hora de cuando hay un llamado en la iglesia ponerse en marcha. Hay que hacer el zafarrancho, que nos dice a veces Pepe. Bueno, el zafarrancho. Bueno, ¿qué es servir al Señor? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué es servir al Señor? Aprenderse la Biblia de cabo a rabo y cuando has terminado con una versión empezar con otra para que no se te haga monótono. Orar con oraciones kilométricas, 3 horas orando sin parar, que apareces en el libro Guinness de los récords, pero no a lo mejor en el libro que tendrías que aparecer. ¿Qué es servir al Señor? Dedicarte al ministerio, decir, no, yo voy al seminario, estudio, ya soy pastor, o yo músico, me dedico al ministerio de la evangelización, ya con eso. ¿Qué es servir al Señor? Pues empezamos, como Él nos ha enseñado, sirviendo al hermano, siendo el instrumento útil que el hermano necesita para saciar su necesidad y que Dios te ha puesto a ti para que seas ese instrumento. Este hermano necesita una bicicleta, porque se la compre. No, pero si tú tienes una en el trastero que no utilizas, ¿por qué no se la prestas? Esto es servir al hermano. Este hermano está en el hospital y no tiene familia que vaya a visitarla. Bueno, ya irá el pastor y sus diáconos o el ministerio de visitación o yo qué sé. ¿Y tú? Hemos dicho antes al principio
que cuando se le viene a dar culto al Señor, es cada uno de nosotros pone su vida delante del Señor. No hay espectadores. A la hora de servir también, ¿eh? No hay espectadores. A la hora de servir todos estamos llamados a servir al hermano, porque es al que estamos sirviendo. Y es lo que hizo Jesús. Jesús hizo lo más bajo que en aquella época había, como humildad, como servicio, que era lavar los pies de los discípulos en este caso. Jesús le dijo, bueno, en esto continuamos, Pedro le dice que le lave la cabeza, que le lave las manos, y otra cosa que Jesús le dice, que también tiene su miga, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas. ¿Qué quería el Señor decirle con esto? Muy sencillo, muy fácil. Aquí le está hablando a Pedro, pero con una proyección, con una profecía, con una palabra de lo que después va a acontecer. Y es que nosotros hemos sido limpiados. Aquellos que nos hemos acercado al Señor y hemos dicho, Señor, entra en mi vida, quiero que tú seas el Señor de mi vida, que tú controles mis pasos, que tú tomes mi corazón. Aquellos que hemos dado este paso, hemos sido lavados por Él. Pero ¿qué ocurre? Que andamos en el camino, andamos en este mundo. Llegará el día, ojalá sea pronto, solo Dios lo sabe, en el que el Señor nos lleve a su presencia. Pero mientras tanto, estamos en este camino y aquí nos ensuciamos. Queramos o no, yo soy muy patoso, lo reconozco. Yo cuando me pongo un poco más elegante y cuando voy a casa me cambio. Pero si tengo que ir a comer así, no veáis lo mal que lo paso, porque digo, seguro que hay para comer algo que lleva salsa o lleva tomate y me va a caer en la chaqueta o en el pantalón. Yo voy limpio, voy aseado, voy curiosico, pero voy a moverme en un ambiente donde va a haber salsa, donde va a haber tomate y seguro que me voy a manchar. Esa es nuestra situación como creyentes. ¿Hemos sido salvos? Sí. ¿Hemos sido redimidos por el Señor? Sí. ¿Hemos sido limpiados? Sí. ¿Necesitamos que Dios nos limpie de vez en cuando? Sí. Tenemos que acercarnos, Señor, mira, he caído, he pecado, me he manchado el traje blanco. Esa es otra, que nunca voy de blanco por lo mismo. Me he manchado el traje blanco, pero yo sé que tú eres el mejor jabón para lavarme. Y esto le está diciendo a Pedro, estáis limpios, no necesitáis limpiaros, ya estáis limpios. ¿Cuántas veces tengo que coger y limpiaros? ¿Cuántas veces tengo que morir? ¿Cuántas veces tengo que tenéis que aceptar este sacrificio? Ya está. Ahora, cuando te manches tendrás que venir a limpiarte, ¿eh? Porque es normal. No todo el cuerpo, los pies. Porque estamos con los pies en la tierra, aunque nuestro corazón pertenece al Señor. Fijaros otra pregunta que el Señor le hace, continuamos. Dice que tenemos que servirnos como Él lo ha hecho. Hay un texto en 1 Timoteo, en el 5:10, en el que uno de los requisitos para que las viudas fuesen, vamos a decir, bien cuidadas, bien atendidas, no para que fuesen, sino para ver si eran viudas íntegras, era si lavaban los pies a los santos, entre otras cosas, ¿no? Esto quiere decir dispuestas a servir, a humillarse, a cumplir con lo que el Señor les diga. Esto está, por si alguien quiere buscarlo, en 1 Timoteo 5:10. Os recomiendo que leáis todo el capítulo 5, que es interesante también, de cómo debemos de comportarnos. Bien, dice el texto que tenemos que servirnos como Él ha hecho. La pregunta que Jesús les hace, y que hemos visto en el texto de Juan, es, ¿sabéis lo que yo he hecho? En versículo 12, ¿sabéis lo que os he hecho? A que parece una pregunta obvia. Y hombre, pues nos ha lavado los pies. No es tan complicado de ver, Señor. Has hecho una pregunta un poco absurda. ¿Vosotros pensáis que Jesús hace preguntas absurdas? Jesús le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Lo que os he hecho? Yo me los imagino ahí a los discípulos con cara de póker. Pues, claro, es que no podían entender. Bueno, lo que ellos entendieron fue, si yo soy el maestro,
Y el Señor les explica, yo soy el Maestro y Señor, y os he hecho esto, que significa que lo más bajo que se puede hacer, no he mandado a hacerlo a ninguno de vosotros, sino que lo he hecho yo, os he lavado los pies, así también tenéis que hacerlo vosotros. Pero no se refería tanto al hecho físico de coger una palangana y una toalla y lavar los pies, sino al significado espiritual. ¿Queréis ser alguien en el reino de los cielos? ¿Queréis ser alguien que pueda bendecir y que puedan decir, he aquí un siervo del Señor? ¡Hala, a lavar los pies! Haz aquello que quizás otros no quieran hacer. Sé tú el primero. Sé tú el primero en decir, bueno, yo lo hago. No me gusta, no es atractivo, no está muy allá, pero yo lo hago para servir a mis hermanos y a mi Señor. Porque si hay un cochecito ahí rojo, podemos hacer dos cosas. O Jesucín se baja del púlpito y lo coge, que no estaría mal, o el hermano o hermana que esté más cerca lo coge. No hace falta que lo cojas, no, tranquilo. No te preocupes, que no te sientas aludida. O lo dejamos ahí, no pasa, es un ejemplo, que me viene muy bien. O lo dejamos ahí y ya volverá él solo cuesta arriba. ¿Entendéis? Y llegamos el domingo que viene y vemos el cochecito ahí. O sea que Jesús, si no lo ha cogido, la hermana o hermano que esté más cerca tampoco, y está demostrado que el coche, los juguetes, cuando se quedan sin nadie, no recobran vida. O sea, no sube solo. Hermanos, en la iglesia pasa igual. Se habla de una necesidad, se habla de que alguien necesita algo. ¿Y qué pensamos? Bueno, alguien lo hará. ¿Alguien lo hará? ¿Quién es ese alguien? ¿Le puedes poner nombre y apellidos? Porque si no le pones nombre y apellido, igual es que tienes que poner el tuyo. Así que, ¿sabéis lo que os he hecho? Sí, pues bueno, hala, os toca. Dice el versículo 13, no somos más que Jesús. Vosotros, dice el 13, me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Toma. ¿Qué declaración? ¿Alguna pega? ¿Os imagináis esta expresión de Jesús? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. ¿Orgullo? No. Estaba diciendo quién era. Soy el Maestro y Señor con mayúsculas. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, o el Señor y Maestro, os he lavado los pies, me he humillado hasta lo sumo, no pasa nada, esto es sano. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No es una opción, es un mandamiento. Y ya os digo, no es tanto el lavamiento físico de los pies como el lavamiento espiritual, el decir, me pongo delante de ti. Os cuento una anécdota que me ocurrió, y estábamos en la iglesia de Torres Quevedo, para los más veteranos, y era un culto y estaba don Félix predicando, pues supongo, porque no me acuerdo, que sería de este mismo tema. Y os digo mi sensación. Y de repente, del púlpito, saca don Félix una palangana, una toalla, se baja. Yo tendría 15 años, adolescente, un adolescente de 15 años. Ya trabajaba de zapatero, haciendo zapatos, puesto de pie, en fin. Y venía del trabajo al culto, sin duchar. Y él se levantó, bajó, me descalzó, ni siquiera me dejó que me desatara los cordones, me desató, me quitó los calcetines y me lavó los pies. Yo en mi vida he pasado más vergüenza, no por don Félix, entenderme, para mí fue un gesto muy bonito, pero yo no sabía dónde meterme.
porque por aquella época yo tenía un problema con los pies. Y esto lo pueden atestiguar algunos que cantaban conmigo en el coro. La Aurora no, porque estaba en el otro lado, pero los chicos... En fin, ¿para qué vamos a hablar? Hasta el punto, hasta el extremo, que un día orando al Señor, esto es algo personal, pero como estamos en familia, lo malo es que luego sale en internet, pero no importa. Hasta el punto que un día, tal era mi preocupación por este tema, que un día en mi habitación orando le digo, Señor, por favor, soluciona este problema porque me está causando a mí mucha angustia. Es que cuando estaba al lado de gente, yo notaba, si lo notaba yo, pues otros también notarían lo mismo, ¿no? Para mí era un problema, hermanos, para mí era un problema. Y bueno, el Señor hizo el milagro. El Señor y Peusek también, ¿no? No, la verdad es. Pero Dios conoce. Mirad, es bonito, yo no sé vosotros, pero Dios tiene cada uno una relación tan personal, que Él sabe lo que de verdad nos inquieta y Él sabe lo que de verdad nos frustra, nos trae frustración o preocupación, hasta los más mínimos detalles, y el Señor está dispuesto ahí a solucionarlos. Os podría contar, porque esta experiencia es más larga, pero no quiero, pero os digo que Dios obró. Y algún día, o a nivel personal, os puedo contar cómo Dios obró. Bien, dice que nosotros no somos más que Él y que si Él lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo también. Y para concluir, dice el versículo 17, fijaros que el Señor siempre está buscando lo mejor para nosotros. Siempre. Hermanos, esta idea, desde que conocí al Señor, desde que Él entró en mi vida, ha estado marcada a fuego en mi corazón. Dios quiere lo mejor para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Quizás en el momento, en el ahora, no lo entendamos. Hombre, dice Jesús esto y fíjate, estoy en el paro, me vence la hipoteca, no tengo que pagar el coche y tal. Dios quiere lo mejor para ti. Dios no es un Dios automático. Dios es un Dios personal. Y cada uno trata con cada uno de una manera. Lo único que nos pide a todos por igual es obediencia a Él y a su palabra. Y que la pongamos en obra, en práctica. Fijaros qué dice el versículo 17. Si sabéis estas cosas, ¿las sabéis? Os pregunto, ¿las sabéis? Las sabéis. Bienaventurados seréis si las hiciereis. No dice, ¿sabéis estas cosas? Sí, perfecto, pues ya está, ya podéis salir. No, bienaventurados seréis si las hiciereis. Yo no soy de la teología de la prosperidad, ni de esas cosas que a veces circulan por ahí, no. Yo soy de la teología que si obedeces a Dios, Dios cumple su palabra. Si tú sirves al hermano, si tú sirves a aquel que ves una necesidad, Dios te recompensa fijo. Fijo. Estas son las matemáticas de Dios, no las del mundo. Si tú te comprometes con tu iglesia, con tus hermanos, con tu prójimo, porque a veces nos circuncidamos a servir, es decir, al hermano. Claro, al hermano no resulta muy difícil servirle, pero aquel que todavía no es hermano porque no ha entregado su vida a Cristo, pero es tu prójimo. El Señor miraba a ver de qué tendencia teológica eran a aquellos que Él iba a servir o iba a ayudar. No, mira, perdona, a ti no te voy a ayudar porque tú eres un militar. Los militares matan. No, tú, que tu hija se está muriendo, pues ya en el cielo la veré. No quiero saber nada. ¿Cómo? Tú, mujer enferma, me vas a tocar a mí. A ver, ¿quién me ha tocado? ¿Pero tú quién te crees que eres, mujer, para tocarme a mí? Las mujeres no pintáis nada. Quita de aquí. O leprosos. ¡Ah! La escoria de la humanidad fuera, que están fuera de las ciudades porque son pecadores. ¡Madre mía! ¿Sabéis que la lepra la tenían? Pues, era una enfermedad maldita. ¡Fuera, fuera! 10 leprosos, que se me acercan 10 leprosos. ¿Dónde hay camino para correr? ¿Jesús hacía esto? Una prostituta. Se me acercan aquí porque la han encontrado aquí en pleno, una adúltera, mejor dicho, en pleno acto de adulterio. Machacarla, hombre.
Eso hace Jesús. Y fijaros que estoy diciendo de personas que habían oído hablar de él, algunas. Tú dices, tú eres este. Y sin embargo, ¿qué quieres que te haga? ¿Os acordáis del ciego? Que las preguntas de Jesús a un ciego, ¿qué quieres que te haga? Pues, hombre, que recobre la vista. Perfecto. Ahora, ¿has recobrado la vista? Muy bien, pues ahora ves a Mateo y apúntate en el curso de discipulado que impartiré los lunes y miércoles de 7:30 a 9 en la sinagoga de San... ¿entendéis? No estoy en contra de recibir una enseñanza, estoy a favor 100%. Pero la importancia no era y ahora haces un curso, se pueden hacer hasta por correspondencia. Te mandaremos al criado de Pedro o de Pablo y te llevará y tú lo rellenas y luego me lo devuelves. Hacemos hincapié y hacemos hincapié, sí, en cosas que no es lo que Dios nos enseña. Lo que Jesús nos dice es que sirvas por amor a ese que tienes a tu lado. Y ese ejemplo y ese testimonio, como dice Pablo, somos cartas vivas, va a hacer que esa persona caiga. Pero, ¿qué es lo que te mueve a ayudarme? ¿Qué es lo que te mueve? Si soy así, nadie me quiere. Tú sí me quieres. Tú eres capaz de abrazarme, tú eres capaz de darme la mano y no tienes en cuenta. Esto es servir por amor al que tenemos a nuestro lado. Y esto es lo que Jesús hizo. Y esto es lo que Jesús quería transmitir a sus discípulos con lavar los pies. Yo he lavado los pies. He hecho lo más bajo que se puede hacer, por amor. A vosotros tenéis que hacer lo mismo con los que están a vuestro lado. Porque esto os va a traer beneficio. Seréis bienaventurados. Seréis felices. Seréis dichosos, y ya no es más feliz el que más tiene, sino el que sabe vivir con lo que tiene. Este anuncio que sale por la tele de la 11, creo que es, no sé, que hay 70 millones de euros y te toca, es que no sé si es la 11, no sé. Y dicen, ¿qué harías si te toca 70 millones de euros? ¿Eso existe? 70 millones de euros. Es igual, soy feliz. Soy bienaventurado. No necesito 70 millones de euros. Cuando te llaman por teléfono, oiga, mire que usted es buen cliente de no sé qué, y le ofrecemos 6.000 euros para ingresar en su cuenta para que se vaya de vacaciones. Le digo, no, gracias, que no necesito 6.000 euros para irme de vacaciones. No, pues para comprarse, no, que tampoco lo necesito, gracias, que tengo de todo. Dirán, ¿tiene de todo? Pero sí, tengo de todo, porque si yo hago lo que el Señor quiere que haga, seré bienaventurado. Tendré lo que necesito, y a veces más de lo que necesito, y muchas veces mucho más de lo que necesito, porque Dios no tiene la mano pequeñita para decirme, bueno, Jesús, y como os decía, Él conoce nuestro corazón y nuestras necesidades. ¿Ya has descubierto cómo servir a tu hermano y en la iglesia? ¿Cómo puedes ayudar? ¿Os acordáis? Esteban, cuando los discípulos, en el llamamiento de Esteban, los discípulos estaban predicando la palabra y había que atender a las viudas. Y me figuro que la iglesia, como dice el texto, los discípulos crecían tanto que hacían falta manos de obra. Entonces hacen un llamado, mira, los discípulos tenemos este llamado de predicar la palabra, pero hay otros que pueden hacerlo. Así que buscad y fijaros, si miráis en Hechos, creo que es capítulo 4 o 5, ahora no me acuerdo, hablo de memoria. Cuando el llamamiento de Esteban, las características que tenía Esteban, simplemente, entre comillas, para servir las mesas. Varón con buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, con todo, para servir las mesas. No es decir, bueno, como mi labor es pequeña, pues no necesito mucho yo aquí, buscar mucho al Señor. No. Todo lo contrario. Para servir al Señor necesitamos estar en la onda del Señor. Sea un ministerio que se vea o sea que no se vea. Tienes que estar. ¿Has descubierto ya cuál es tu labor? ¿Eres conscientes de que somos parte importante del cuerpo? Importante del cuerpo. Cualquier parte del cuerpo humano es importante, cualquiera.
cualquiera, hasta las que no se ven, hasta la uña de los pies. Fijaos si son importantes, imaginaros si no os ha pasado. La uña del pie, de cualquier pie, la chiquitina, el pie, el dedo pequeño, que os crezca más de la cuenta y os roce en la zapatilla. ¿A qué se nota? ¿O solo me pasa a mí? Igual solo me pasa a mí. Como uso calzado deportivo. Pero cualquier cosa, un pelo de la nariz, que os pica para aquí y ahí. Pero es que cualquier cosa, todo es importante, todo tiene su función. ¿Eres consciente de esto? ¿Y sabes qué parte eres? Cuando estudiábamos a Nehemías, el ladrillo, ¿sabes que eres un ladrillo? Tú construyes un muro y deja un hueco. Ya veréis, pues por ahí se cuelan, dice Nehemías, se pueden colar las zorras. Pon tus dones al servicio del Señor. ¿Para qué? ¿Para tu propio beneficio? Después. Eso vendrá después. Pero primero, para que otros puedan experimentar el amor de Dios. Tus dones no están puestos para que tú te beneficies solo. Están puestos para que sirvas. Y si sirves, serás bienaventurado. Más bienaventurado es dar que recibir. Espero que en esta mañana podamos tomar decisiones importantes respecto a este tema y que seamos capaces de lavarnos los pies los unos a los otros, pero no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Ponernos a disposición del hermano, de la hermana, para hacer aquello que piensan y que el Señor ha puesto que puedes hacer. Que el Señor nos bendiga. Bien, voy a pedir al grupo de alabanza que vaya subiendo. Deciros, bueno, yo creo que ya lo sabréis, que David ya está en casa, pero vamos a seguir orando por él. Pues necesita ahora pues, hacer la rehabilitación y necesita pues, de cuidados, pero podemos ver la mano de Dios, hermanos, en toda esta situación. Así que vamos a seguir orando, también por el próximo retiro de iglesia. Apuntaros, que si no luego nos sale más caro. Yo lo estoy anunciando y aún no me he apuntado, ya verás tú que al final se me olvida, me va a salir más caro. Y también deciros que este fin de semana, el anterior, hubo un grupo de hermanos del grupo de evangelización que salieron a repartir folletos a varios pueblos. Estaba a la cabeza Javier Badía, que es el responsable de este área. Entonces, invitaros, animaros a que aquellos que tenéis esta inquietud de salir a evangelizar por los pueblos, que os podéis poner en contacto con él. Él organiza el viaje y todo el problema. El mayor problema creo que es el problema de coches, pero bueno, aquellos que estéis interesados podéis pedir hablar con él y para programar la próxima salida. Y no nos olvidemos de orar, pues seguir orando por nuestro pastor, por el grupo de alabanza, que no sé si vendrán esta noche o volverán mañana. Y según nos están contando y estamos viendo por Facebook, por WhatsApp, lo están pasando muy bien, muy bien, en todos los aspectos. Y que creo que el pueblo maño, la iglesia maña, se está haciendo notar ahí en Denia. Vamos a despedirnos con una canción, con un himno que hemos puesto al final. Y como os decía antes, el hecho de dejarlo al final es por el himno que es. Seguro que os va a encantar. Es cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción cuán grande es Él. No venimos a rendir culto a cualquiera. No venimos a cumplir con un ritual o con una liturgia evangélica, cristiana. Venimos a honrar al Señor y a decirle cuán grande es Él. Y como siempre, según dicen, lo último que haces es lo que se te queda en la cabeza. Me gustaría que pudiésemos salir de aquí con esta canción, aunque solo sea el estribillo, aunque vamos a cantarlo entero. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción cuán grande es Él. Vamos a empezarla casi a capela. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz
y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga esta nueva semana.